Hola, buenos días. Mi nombre es Matías y bueno, me atrasé como una semana en publicar este siguiente video. eh, Eso por actividades que tocaban hacer en la iglesia y demás. Así que voy a continuar, en este caso con Jeremías, que era el que tocaba, que es el segundo de los profetas mayores. Entendiendo mayores en cuanto a la extensión de su libro, de su material. Así se los clasifica mayores y menores, ¿no? Es el segundo, o sea, está después de Isaías. Se nos dice que es hijo de Gilquías, que es de Anatot, territorio de Benjamín, que su tarea profética comienza de joven porque cuando Dios lo llama y en el inicio del libro él le dice, o sea, Dios le dice a Jeremías, no digas soy muy joven para esta tarea porque yo voy a estar contigo, le dice Dios. Y bueno, él empieza a profetizar más o menos un siglo después que Isaías. Es de una familia sacerdotal. Esto alrededor del 626 a.C. Y está en varios reinos, digamos. Podríamos decir, pasan varios reyes por Jerusalén en el tiempo que Jeremías profetiza. En primer lugar Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Él ve todo, digamos, hasta la deportación a Babilonia. Eh, si hablamos de contexto, Asiria, que era lo que gobernaba de momento, estaba siendo sustituido por Babilonia, o sea, la potencia que se estaba levantando. Eh, Así que es un periodo de transición. ¿Por qué? Porque todos los que estaban sometidos a Asiria en realidad no estaban tan sometidos porque Babilonia estaba levantándose contra Asiria para conquistar todo lo que se conocía de momento. Entonces, ese es el periodo que aprovecha el rey Josías para hacer reformas en Israel, digamos, ahí en Judá, en cuanto a obedecer la ley. Se encuentra la ley de Moisés y él quiere que todos la obedezcan, digamos, que todo el pueblo se vuelva a Dios, la lee en público, tira abajo un montón de altares, de ídolos. O sea, Josías fue un gran rey. Es más, se nos dice en el libro de Reyes que empieza a gobernar a los 8 años prácticamente. Así que le toca estar en ese momento a Jeremías, digamos, un momento bueno, pero eso dura poco porque Josías va a morir. Em, Y bueno, esto se da en lo que es Egipto. O sea, muere de camino, digamos, em, cuando estaba el faraón Necao. La historia de Josías va a aparecer en Segunda de Reyes 22 a 23, 27. En el capítulo 23 es cuando Josías muere. Pero también era como una parte de promesa de Dios, porque Josías, al haberse comportado tan bien, y Dios al saber que el país iba a terminar tan mal, Dios le dijo que no le iba a permitir ver lo mal que terminara Jerusalén. Bueno, después nada, ninguno siguió el ejemplo y por eso es que Babilonia en el 587 a.C. termina conquistando Jerusalén. O sea, nadie siguió el ejemplo de Josías, más bien los siguientes reyes se descarriaron. Es más, se intentaron aliar con Egipto y demás potencias para hacerle frente a Babilonia. Habían dos propuestas, o dos puntos de vista. Uno era servir a Babilonia y no ser conquistados, o sea, no ser matados. Y el otro era hacerle frente y ver qué es lo que ocurre. Y en este caso Sedequías se unió a Egipto para intentar hacer frente a Babilonia, pero no hubo caso. El libro está escrito en poesía y en prosa. Se nos muestra en el libro que el Jeremías tenía un secretario que se llamaba Baruch, así que él también formaba parte de los que escribían, digamos, las profecías de Jeremías. Si hablamos en cuanto a los materiales que contiene el libro de Jeremías, es como si se quiso encontrar tres diferentes materiales, o sea, tres
materiales que estuvieron separados y se terminaron uniendo para formar todo el libro de Jeremías. ¿A qué llegaron con esta investigación? Bueno, primero a poemas de juicio. Habían poemas de juicios que eran directos de Jeremías, que van del capítulo 1 al 25 y del capítulo 46 al 51. También se encontraron recuerdos o memorias del profeta, o sea, que él narra como cosas que recuerda, ¿no? Del capítulo 26 al capítulo 45, versículo 5. Y después oráculos con influencia deuteronomística, o sea, con esta teología de la retribución. Si obedece uno es bendecido, si desobedece es maldecido. También estos son capítulos individuales, capítulo 7, capítulo 16, capítulo 21, capítulo 32. O sea, como que esas fueron las primeras fuentes para formar todo el libro de Jeremías, es lo que dice, ¿no? En cuanto a la comunicación del profeta, y de cuanto a Dios para con el profeta, dicen que el profeta fue muy didáctico, o sea, fue bueno en su forma de comunicar el mensaje porque utilizó varios recursos. Entre esos recursos utilizó visiones y utilizó parábolas, que en sí se las daba a Dios, ¿no? En primer lugar, en cuanto a visiones, aparecen varias. La vara de almendro, capítulo 1, versículo 11 y 12. Una olla hirviendo, capítulo 1, versículo 13 al 19. El cinto podrido, Jeremías 13, 1 al 7. Los higos buenos y los higos malos, el capítulo 24, versículo 1 al 10. La copa de la ira en cuanto a las naciones, capítulo 25, versículos 15 al 38. O sea, ahí ya se ven varias visiones. Y después parábolas que van apareciendo. Por ejemplo, una en cuanto a la soltería de Jeremías, capítulo 16, versículo 1 al 4. La señal del alfarero y el barro, capítulo 18, versículo 1 al 12. Hay una parábola del alfarero, muchas veces lo utilizamos como Dios formando nuestras vidas o Dios moldeando. Pero aquí en el libro de Jeremías, él la utiliza en un sentido más amplio. O sea, Dios es quien va moldeando todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, o sea, Dios va a ser quien lo discipline, pero también es Dios quien moldea todo el mundo, o sea, Dios está al control de las naciones o de los imperios que se levantan, o sea, no hay nada que esté sobre Dios. Dios está manejando todo el barro de este mundo, digamos. Después está la vasija rota, capítulo 19, 1 al 26. La señal de los yugos, capítulo 27 al 28. La compra de la heredad a Hanamael, capítulo 32, versículos 6 al 44. La señal de las piedras cubiertas de barro, capítulo 43, del 8 al 13. Y por último, las palabras escritas en el libro, capítulo 51, versículos 59 al 64. Ahí sería eso. Y bueno, en cuanto a su estructura, o sea, cómo dividir el libro de una manera sencilla, bueno, se puede dividir en 4 partes el libro de Jeremías. En lo primero van los mensajes contra Judá y Jerusalén. Eso aparece del capítulo 1 al capítulo 25. Después, relatos autobiográficos y mensajes de salvación, del capítulo 26 al 45, o sea, autobiográficos que hablan mucho del profeta y de salvación para el pueblo, ¿no? Después, en tercer lugar, oráculos contra las naciones paganas, o sea, el juicio de Dios contra las demás naciones, capítulo 46 al capítulo 51 64. Y por último, en cuarto lugar, la caída de Jerusalén. Y bueno, según las fuentes antiguas acerca del libro de Jeremías, porque se han encontrado en el Mar Muerto, o sea, en Qumran, pero también se han encontrado antes, o sea, el texto de lo que es la Biblia de los 70, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, tiene el libro de Jeremías, pero lo tiene más chico. O sea, es más corto el libro y se dice que tiene alrededor de 2800 palabras menos. Pero los manuscritos más antiguos en relación al Qumran muestran que también estaba el libro que tenemos nosotros así tal cual, o sea, con la cantidad de palabras que tenemos, o sea, el libro más largo en capítulos, en nuestras divisiones, ¿no?
en sí se dice que hasta el siglo II antes de Cristo se manejaban esas dos. O sea, la versión corta del libro de Jeremías y la versión larga del libro de Jeremías, pero prevaleció la versión larga, que es la que llegó hasta nuestros tiempos. Así que eso podríamos ver en cuanto a la estructura literaria y temas relacionados a la formación del libro, ¿no? Después, si pasamos a pensar en qué inicia el libro, de qué va este libro, aparece en primer lugar el llamado de Jeremías, o sea, de parte de Dios, como mencionaba al inicio. Y la tarea de Jeremías es presentar al pueblo la gravedad de sus pecados y la disciplina de parte de Dios, o sea, que llama al arrepentimiento, pero que si no hay arrepentimiento van a haber consecuencias, es lo que va a ir mostrando el profeta. El llamamiento se da en el capítulo 1, del versículo 1 al 19. En sí, él lo da, o sea, se da en este libro al igual que en los libros de otros profetas, es como que aseguran este inicio, que su tarea es igual a como ocurrió en algún momento con Samuel, a como ocurrió en algún momento con Moisés, a como ocurrió en algún momento con Eliseo y demás. En sí, también Ezequiel, Isaías van teniendo sus llamamientos de parte de Dios, y eso es como la credencial de que verdaderamente son profetas de Dios, ¿no? Después, si pensamos en lo que se denuncia en el libro de Jeremías, porque el libro de Jeremías es bastante duro en cuanto a sus denuncias, se denuncia la apostasía, la rebeldía y la corrupción nacional. En cuanto a apostasía, ellos estaban negando su fe, estaban empezando a servir a otros dioses, estaban creciendo en su rebeldía para con Dios, en su rebeldía unos con otros, en la corrupción nacional, esta cuestión de aliarse con demás naciones. Y esto que desencadenaba que haya mucha mentira, que haya rebeldía y que haya infidelidad en relación a Dios, o sea, porque eran injustos y tercos, no querían obedecer a Dios. Si hablamos de infidelidad, este tema va a aparecer muchas veces en el libro de Jeremías. Si uno lee capítulo 2, versículo 13, ahí se nos va a decir que el pueblo cavó para sí mismo cisternas rotas y abandonó a su fuente de agua viva. O sea, Dios hicieron pozos para tener agua, pero abandonaron a la verdadera agua. O sea, eso en el capítulo 2. También en el versículo 19 de ese capítulo, en el versículo 27 de ese capítulo, se va a recalcar la infidelidad de Israel, o sea, de Judá. En el capítulo 3, versículo 1 también, en el capítulo 7, 24 también, en el 9, 3, en el 11 del 9 al 13, en el 13, 10, en el 16 del 11 al 12. El tema de la infidelidad va a aparecer mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba volviendo muy idólatra, el pueblo estaba teniendo otros dioses, obedecían a otros dioses, como va a decir ahí, se prostituían con otros dioses, o sea, obedecían pedazos de madera, de yeso, y los adoraban. Y eso es lo que desencadena que el pueblo se vuelva rebelde ante Dios, no obedezca a Dios y entre en pecado. ¿Sí? Después, en esta primera parte, se va a ver cómo Jeremías da un mensaje en el templo, o sea, la orden de Dios es que lo dé en su casa el mensaje. Esto va del capítulo 7 al capítulo 8:3. Allí se van a resaltar varias cosas en este mensaje. Primero, la falsa seguridad que ellos tenían, porque ellos decían, vivamos mal, o sea, vivamos pecando, vamos si nos refugiamos en el templo de Dios y no pasa nada, porque Dios nos va a proteger. O sea, vivir una vida inmoral, vivir una vida llena de pecado, de mentira, una vida que no sea íntegra, y porque tenemos el amuleto de la suerte, que es el templo de Dios. Y Dios dice que no va a ser así. Es más, Jeremías profetiza que se va a destruir el templo. Así que es una falsa seguridad la que ellos tenían. Y se va a hablar de que también el templo estaba funcionando como una cueva de ladrones en este sentido. Porque era gente que se la pasaba pecando de muchas maneras
y después iba a ocultarse al templo. Jesús utiliza este pasaje también para recriminar a aquellos que se ponían sus puestos en lo que sería el atrio de los gentiles para obtener ganancias, digamos, vendían lo que iban a ser los sacrificios del templo ahí para que la gente en sus viajes no traiga sus animales para sacrificio. Se los vendían ahí, era algo más cómodo, sí, pero estaban ocupando un lugar que correspondía a otros para que puedan adorar a Dios. Después, la familia, bueno, en los primeros capítulos también, en los primeros versículos del capítulo 7, se habla de que ellos ofrecían como pan a la reina del cielo, a una diosa, y o adoración ofrecían, y lo hacían en familia. Bueno, aquí también se ve un poco más de la infidelidad de Israel. Bueno, este mensaje es el que da en el templo Jeremías. También resalta que los sacrificios de animales no valen para nada, o sea, dice Dios, lo que Dios quería era la obediencia de su pueblo. Se nos va a decir también que tienen ídolos en el templo, tienen ídolos en Tofet, allí ofrecen niños como sacrificios, o sea, hijos y hijas, lo cual también está mal, que a Dios nunca se le hubiese pasado por la mente semejante cosa, es lo que dice. También se nos habla de una promesa que es la desolación del país y que van a morir ahí expuestos a los astros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, van a morir y va a estar la luna, y de día va a estar el sol, y de noche van a estar las estrellas, y bueno, ustedes adoraron todo eso, van a morir, y eso van a ser los testigos de cuando ustedes estén muertos, como que dice Dios. Y que los que sobrevivan a lo que va a suceder aquí en adelante van a preferir la muerte a sobrevivir. ¿Por qué? Porque lo que se va viendo en estos libros, en Jeremías, es que Dios dice que si ellos no se someten a Babilonia, si no se, digamos, animan a ser esclavos de Babilonia, lo que van a pasar es que van a morir por la peste, o van a morir por la espada, o van a morir de alguna manera. Y si no mueren, la van a pasar mal en el país. O sea, los que les va a ir bien van a ser los que sean capturados por Babilonia. O sea, es un mensaje que uno no quiere escuchar. Y por eso no lo querían a Jeremías. Y allí es donde, bueno, después se van a ir viendo lo que se conocen como confesiones de Jeremías. Pero antes de eso, quisiera ir al capítulo 8, versículo 4 al 6 de Jeremías, porque hay un problema que nos sucede al día de hoy. Y es que no reconocemos nuestras fallas, no reconocemos nuestros pecados, pensamos que somos personas perfectas y la pasamos mal, y es corrección de Dios, pero no entendemos que es corrección de Dios, y ese es un problema. Dice así: pero tú les advertirás que así dice el Señor: cuando los hombres caen, ¿acaso no vuelven al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie reconoce el mal que ha hecho. Todos siguen su loca carrera como caballos desbocados en combate. Es lo que va a decir. Y este es un gran problema. Nosotros debemos de reconocer nuestros pecados, nosotros debemos de arrepentirnos, nosotros debemos de pedir perdón a Dios, y es algo lo que falló el pueblo aquí en estas épocas de Jeremías, y es algo que falla la iglesia el día de hoy. No reconocemos nuestras fallas, creemos que hacemos todo bien y no entendemos la disciplina de Dios. Y si no se entiende la disciplina, ¿qué caso tiene, no? Dios nos va a volver a disciplinar hasta que entendamos. Y no debe ser así. Debiéramos de arrepentirnos, debiéramos de pedir perdón, de buscar consejo y de seguir a Dios en el camino correcto. Y bueno, ahí ya para ir terminando, lo último que quiero resaltar del libro de Jeremías son las confesiones de Jeremías. Estas van a ir apareciendo capítulo 11, versículo 18 al 12:6, capítulo 15, versículo 10 al 21, capítulo 17, versículo 14 al 18,
capítulo 18, versículo 18 al 23, capítulo 20, versículo 7 al 18. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en las confesiones de Jeremías? Bueno, él entabla conversaciones con Dios, él expone sus sentimientos para con Dios. Ya en el primero que mencioné, él se ve frente a la gente y se entiende como alguien a quien no quieren oír, pero ya no es más algo de no quiero oír la prédica del Dios de Israel. No te queremos oír a ti, te queremos matar. O sea, y es lo que pasa, o sea, ya no detestan el mensaje de la gente. La gente ya no lo quiere a Jeremías. Y eso es lo que produce angustia y clama por la justicia de Dios. Y Dios le dice, como eso te pone mal, pero va a ser aún peor porque aún tu familia te va a detestar. Entonces, ahí está lo que quiero resaltar de Jeremías, esa cuestión de confesarse sinceramente delante de Dios, o sea, sin máscaras. Él no se ve como alguien fuerte, él ve todas las atrocidades que ha hecho el país y ve cómo lo tratan a él y ve cómo no oyen el mensaje, por más que reiteradas veces él les hable de parte de Dios. Y bueno, es lo que nos pasa a nosotros y nos va a pasar a nosotros. O sea, la gente no nos va a querer oír, la gente no va a querer conocer de la palabra de Dios, pero nos toca seguir predicando la palabra de Dios porque entendemos que la palabra de Dios es la verdad y entendemos que la palabra de Dios nos corrige y nos anima a tener una mejor vida en sí, la vida más saludable que uno podría querer o tener, porque es Dios mismo quien nos diseñó y es Dios mismo quien sabe lo que nosotros necesitamos. Así que a seguir firmes, a no descarriarse hacia un punto de no reconocer nuestras fallas, a no pensar que por congregar y no vivir una buena vida vamos a ir así como hacia el cielo, no vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho. La realidad es que ir a la iglesia a congregar es una parte, pero también una gran parte es vivir una vida íntegra y en verdad. Así que los animo a eso. Espero les haya sido de bendición y que puedan profundizar más en el libro de Jeremías, pues el tiempo siempre es corto. Dios los bendiga.